Buen día. Hola, diputado. Ya están todos los panelistas conectados y ya está todo listo para arrancar la sesión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Una disculpa, estaba teniendo un poco de problemas con la tecnología, pero bueno, aquí estamos conectados. Saludo a todos y a todos los que el día de hoy nos acompañan en esta nueva edición del conversatorio Retribución Creativa y Derecho de Autor, la copia privada, mismo que forma parte de las actividades de las que he convocado en mi calidad de presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de Cámara de Diputados, dando seguimiento al ejercicio de Parlamento abierto que nos permite a los legisladores escuchar y tomar consideraciones, los argumentos, propuestas, análisis de los especialistas en los temas que forman parte de la agenda legislativa. En esta cuarta sesión del del conversatorio es muy especial porque nos honran con su presencia destacados investigadores reconocidos a nivel internacional por su especialización en derechos de autor y derechos de los usuarios de la red, nuevas tecnologías, telecomunicaciones e Internet, y particularmente agradezco que se sume a este esfuerzo la red de mujeres líderes para promover la igualdad sustantiva en los sectores de la telecomunicación, radiodifusión y tecnologías de la información y la comunicación. Así que muchas gracias y le doy la bienvenida a María Elena Estavillo Flores, quien es presidenta de Conectadas. Es un honor trabajar de la mano, por supuesto, por la igualdad sustantiva en este tema, y estoy seguro que también habrá oportunidades de que colaboremos en más dinámicas, en las cuales, pues por supuesto, las estaremos invitando. Le doy también la más cordial bienvenida a mis compañeros y compañeras diputadas que el día de hoy nos acompañan, y especialmente agradezco la ayuda, como siempre, y colaboración de mi compañero y amigo, el diputado federal Santiago González Soto, coordinador de la Subcomisión de Propiedad Intelectual de la Comisión de Cultura y Cinematografía, quien nos ayudará a moderar la parte de preguntas de este conversatorio. Y bueno, sin duda alguna, abordar el tema de la copia privada es de vital importancia para el desarrollo de la comunidad artística y compositores, pues la salvaguarda de sus derechos y la remuneración compensatoria de sus obras intelectuales y creativas depende, por supuesto, de la consolidación de una legislación y prácticas gubernamentales eficientes y a favor de la armonización y fortalecimiento de las cadenas de valor de la industria cultural, creativa, tecnológica y electrónicas, que finalmente facilitan que los usuarios nos beneficiemos que obtenemos a través de las múltiples dispositivos y plataformas en el siglo XXI. Pero sin más preámbulos, les doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas invitados. Y para el tema Visión de la industria de la electrónica ante la copia privada, participan Eduardo de la Parra Trujillo, socio fundador en De la Parra y Asociados. También estará con nosotros Luis Octavio Martínez Morales, representando a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI. También estarán Ana de Saracho O'Brien, directora de Regulación en Telecomunicaciones México, y por supuesto Efrén Huerta Rodríguez, vicepresidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Telecomunicaciones. En nuestro segundo tema de esta sesión, análisis académico de la copia privada en América Latina, participarán Jorge Bravo Torres, especialista en medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM. También estará Lucía Carrera, directora, productora y guionista de cine. Y también tendremos como ponente a Fernando Zapata López, quien es académico y socio fundador de Zapata y Ríos, abogado asociado con sede en Colombia. Así que, bueno, sin más preámbulos, comencemos, y quiero dar paso a la primera parte de esta sesión, en la que abordaremos el tema Visión de la industria de la electrónica ante la copia privada. Así que quiero ceder la palabra hasta por 5 minutos a nuestro invitado Eduardo de la Parra Trujillo, socio fundador en De la Parra y Asociados y especialista en derechos de autor y copia privada. Adelante, por favor, Eduardo, bienvenido. Muchas gracias,
Antes que nada, quiero agradecer a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, en especial al diputado Sergio Mayer Bretón y al diputado Santiago González Soto, la oportunidad de poder compartir, así sea por unos breves minutos, algunas reflexiones sobre este tema. Y hablando de industria, considero que es muy pertinente hablar de un tratado internacional que impulsará no solo la industria electrónica, no solo las industrias creativas, sino muchas industrias en México, que es el TEMEC, que próximamente tendremos que estar implementando. ¿Y qué nos dice el TEMEC y el marco internacional sobre esta materia? Pues bueno, el TEMEC no toca exactamente el tema de la copia privada, pero nos da una serie de regulaciones, nos da una serie de disposiciones dentro de los cuales se puede insertar la copia privada. Comienzo, por ejemplo, con el artículo 20.69, intitulado Gestión colectiva. Y nos dice este artículo: las partes reconocen el importante papel de las sociedades de gestión colectiva para el derecho de autor y derechos conexos en la recolección y distribución de regalías. Y aquí en la palabra regalías, el TEMEC nos pone una nota al pie de página, la nota 75, que nos dice: para mayor certeza, las regalías pueden incluir una remuneración equitativa. Es decir, dentro del concepto de regalías, que puede ser materia de gestión colectiva de derechos a la luz del TEMEC, se encuentran los derechos de remuneración equitativa, como es precisamente el derecho de remuneración por copia privada. Y termina este artículo del TEMEC dando los lineamientos de las prácticas de la gestión colectiva, que deben ser justas, eficientes, transparentes y que permitan la rendición de cuentas, mantenimiento de registros adecuados y mecanismos de presentación de informes. El propio TEMEC, en su artículo 20.65, nos da otro de los principales soportes internacionales para la copia privada, cuando habla de las limitaciones y excepciones a los derechos patrimoniales de autor. Y es que aquí debemos de recordar dos cosas. La copia privada es al mismo tiempo un límite a los derechos de autor y por otro lado es adicionalmente un derecho de remuneración. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tenemos un derecho patrimonial, que es el derecho de reproducción, que como regla general nos dice el autor todo acto de copiado, en general, así está planteado el derecho. Sin embargo, los países pueden en su legislación interna poner ciertos límites o excepciones a estos derechos de explotación. Y un límite o excepción es, por ejemplo, el derecho de cita. Nosotros podemos copiar breves fragmentos de una obra para citarlas dentro de otra obra que estemos creando. Otro de los límites es precisamente la copia privada. Las leyes de los países que se acogen a esta posibilidad permiten que todos los ciudadanos hagamos una copia de obras para nuestro goce personal. Entonces, aquí es algo muy importante aclarar porque creo que recurrentemente se confunde. La copia privada, hacer copias privadas es algo lícito, es algo permitido por las leyes. Pero ¿qué nos dice el TEMEC? Que para que cualquier límite o excepción a los derechos de autor pueda realizarse y sea válido a la luz del derecho internacional, tiene que cumplir la regla de los 3 pasos respecto a la cual Heidi Lung de la OMPI en el conversatorio pasado nos dio bastantes luces. Este artículo 2065 del TEMEC precisamente es el que nos habla de limitaciones y excepciones y nos dice que todo límite que ponga un legislador debe tratarse de un caso especial, no afectar la normal explotación de la obra y no afectar injustificadamente los intereses de los autores. Entonces, si queremos disminuir, limitar, poner una excepción al derecho de reproducción de los autores para que hagan copias privadas, debemos cumplir estos requisitos. Y estos requisitos vienen desde el Convenio de Berna, e incluso lo ratifica el TEMEC, que las excepciones en este acuerdo no amplían ni reducen lo previsto en el ARTIC, en el Convenio de Berna, en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor o en el TOIEF, en el Tratado de Interpretaciones o Ejecuciones. ¿Qué significa esto? Pues desde que se creó el Convenio de Berna, e incluso en los debates donde se incluyó la regla de los 3 pasos, la Conferencia de Estocolmo de 1967, se dijo que es válido que los países incluyan la copia privada como límite, siempre y cuando venga acompañado de una remuneración equitativa. La remuneración equitativa tiene una función compensatoria.
suplir las pérdidas económicas que pueden generarse por esta disminución a los derechos de los autores. Esto que se dijo en la conferencia diplomática y que se pueden revisar la documentación, pues ha sido constantemente reiterada por los tribunales. Por ejemplo, casos en donde se nos ha dicho que no es válido tener el límite de copia privada si no va acompañado de un derecho de remuneración. El caso Vasca de la British American of Composers and Artists del Reino Unido de 2014, el caso Amazon del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Hannover de 1999 del Tribunal Supremo Alemán, y curiosamente encontré un caso de aquí de México, de la primera sala de nuestra Suprema Corte, el amparo directo en revisión 256-2016, que en una nota al pie de página, es un obiter dictum de nuestro máximo tribunal, dijo lo siguiente: el pago de una remuneración equitativa impide que se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor y, en consecuencia, que se afecte la explotación normal de la obra. Muchos podrán decir, y con razón, que en este caso la Suprema Corte no estaba abordando el tema de copia privada, y no, estaba abordando otro tema de límites o excepciones a los derechos de autor, como es la implementación del Tratado de Marrakech aquí en México. Pero lo interesante es cómo nuestra Suprema Corte no se alinea a los requisitos que establece la legislación internacional, al entendimiento tradicional de las reglas de los 3 pasos de TEMEC y del Convenio de Berna, en el sentido de que se requiere un derecho de remuneración equitativa para impedir que se afecte la normal explotación de la obra. En este sentido, y desde mi punto de vista, considero que la iniciativa que en estos momentos estamos discutiendo se encuentra plenamente alineado a lo que permiten los tratados internacionales, sigue las corrientes de regulatorias más modernas en la materia, y lo que es todavía más interesante, va a servir para cumplir y satisfacer deficiencias del artículo 40 de la ley que venimos arrastrando desde hace tiempo y que no han permitido a los autores poder cobrar su remuneración por copia privada y estar en la regularidad internacional sobre este tema. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Interesante tu aportación. En un momento tenemos la oportunidad de tener acceso a las preguntas, que estoy seguro va a haber muchas preguntas hacia ti. Me gustaría a continuación ceder la palabra a Luis Octavio Martínez Morales, quien es representante de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, que nos ofrece también unas palabras hasta por 5 minutos. Adelante, por favor, Luis Octavio. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Igualmente agradecemos que se nos abra el espacio. Y pues vamos a tratar, básicamente por las limitaciones de tiempo, vamos a tratar de ser muy concisos, tomando en cuenta, bueno, pues que la trascendencia de esta iniciativa que se presentó ahora en abril por los miembros de la propia comisión, y que cabe decir que en realidad no es en materia de copia privada, toda vez que la copia privada se encuentra regulada en la ley desde su expedición en 1996. Lo que sí es nuevo es este canon o remuneración compensatoria que se pretende introducir y que consiste en una cuota que las sociedades de gestión colectiva pretenden cobrar a los fabricantes, importadores y comercializadores de equipos y dispositivos simplemente por la posibilidad de que una persona pueda realizar una copia lícita para su uso personal y privado. En nuestra visión, y como lo podemos ver, se trata de una imposición, de una carga. Aquí pues se dice que no es un gravamen, pero gravamen es sinónimo de carga, no de impuesto. Y es una carga que se impone entre dos particulares que no tienen un vínculo jurídico y sobre el que no medía ni consentimiento alguno, por lo que nosotros consideramos de que se violan los derechos fundamentales de igualdad y de autonomía de la voluntad, y consecuentemente consideramos que este gravamen es totalmente inconstitucional. Por otra parte, vamos a escuchar, se ha argumentado un poco que ya existe en la ley esta remuneración y que únicamente se pretende reglamentarla. Sin embargo, esto no es cierto, y yo creo que aquí tenemos que distinguir claramente entre dos conceptos. Uno que es la copia autorizada y la otra que es la copia privada.
y en este caso el artículo 40 de la ley establece, sin lugar a dudas, el derecho de los titulares de percibir una remuneración por las copias que se hayan realizado sin su autorización, pero claramente excluye de este supuesto en el artículo 148. Incluso si tienen oportunidad de leer el artículo 40, habla de esta remuneración y dice, y sin estar amparada por alguna de las limitaciones previstas en los artículos 148 y 151. Entonces, tenemos que se trata de dos cuestiones distintas, ¿no? Una cosa es la copia no autorizada, que la ley establece que tienen derecho a una remuneración los titulares, y la otra, la copia privada, que la ley claramente señala de un uso legítimo del consumidor y que no requiere ni autorización del titular de derechos ni el pago de una remuneración. Para nosotros esto es muy importante, porque habría que preguntarse realmente si el que una persona que compra una canción, la descarga en su computadora y luego la pasa a su teléfono celular para disfrutarla, realmente le está causando un daño a la explotación normal de la obra, ¿no? Y esto lo menciono porque en el año 2010 el gobierno del Reino Unido realizó un estudio que incluyó una consulta amplia a todos los sectores y que se conoce como el informe Hargreaves, y en el que recomendó la introducción de la excepción de copia privada, pero sin el pago de un canon o una remuneración compensatoria, ya que se estimó que los titulares de derechos ya consideraban esta posibilidad en el precio que cobraban por sus obras y que en realidad el daño era mínimo o incluso cero. Y por eso la legislación del Reino Unido pues establece la excepción de copia privada, pero no establece un canon compensatorio. Evidentemente esto ha sido impugnado por las sociedades de gestión de derechos, pero pues al día por hoy la regulación británica o del Reino Unido así lo establece. Ahora, un aspecto que nos parece muy importante es que evidentemente la imposición de este canon se va a traducir en un encarecimiento de los equipos y dispositivos, limitando el acceso a esta tecnología de las personas de más escasos recursos, aumentando la brecha digital que ya existe en nuestro país. Y pues no hay que ser un experto en economía para saber que el dinero para cubrir los costos de producción, los impuestos y el margen de ganancia solo sale de un lugar, que es del bolsillo del consumidor. Se ha argumentado que los dispositivos y equipos son más caros aquí que en el extranjero y demás, pero el fabricante debe de asumir el costo de este gravamen, pero en realidad no hay ninguna disposición que obliga a una persona a establecer un criterio o limitar la utilidad que gana por los productos que vende al mercado. Entonces, es evidente que este costo se va a trasladar al consumidor y limitará el acceso de personas de escasos recursos a la misma. Y ahora, un punto que a nosotros nos resulta sumamente preocupante es que se está proponiendo que se elimine la fracción primera del artículo 151, que no solo afectará el uso justo de las obras y limitará la creación de nuevo conocimiento, sino que tiene un efecto perverso, que es criminalizar a los usuarios. Y ya hablo de criminalizar en el sentido de que los va a convertir en infractores. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente una persona, una señora que grabe a una bailando una canción y la suba a sus redes sociales, aunque no persiga un fin de lucro, por ese solo hecho estará convirtiéndose en un infractor y podrá quedar sujeto a una demanda de una compensación por parte de los titulares de derechos. Y finalmente, pues, queremos concluir de que la tecnología en realidad está facilitando la comercialización de las obras y está impulsando todo el mercado de la música. Basta señalar que en el reporte global de la música de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica señala que los ingresos por música global crecieron el año pasado ¿Ya lo lanzaste? 8.2%.
alcanzando la cifra de más de 20 billones de dólares. Y este crecimiento fue impulsado básicamente por la música en streaming, que creció tan solo el año pasado 22.9%, lo que ascendió a una cantidad de 11.4 billones, y por primera vez en la historia, esto se ha significado en el 56% del total de ingresos de la música, de la industria fonográfica. Consideramos que el futuro ya llegó y el futuro es el streaming. Y los soportes materiales cada vez van a ir desapareciendo. Y tan solo en nuestro país la música en streaming creció el año pasado 17%. Entonces, el imponer una cuota a la adquisición de instrumentos o soportes físicos claramente es anacrónico y va en contra de la tendencia mundial y va en contra del propio discurso de los sociedades de gestión, de que están siendo afectados por la tecnología, cuando en realidad estamos viendo que cada día están ganando más dinero, están incrementando sus ganancias, y todo debido principalmente a la música en streaming y a la música digital. Por nuestra parte, pues, sería lo que aportaríamos por el momento, y quedamos a su disposición en caso de alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias por tu enfoque, Octavio Martínez, quien es representante de Canieti. Me gustaría ceder ahora la palabra a Ana de Saracho O'Brien, quien es directora de regulación en Telefónica México. Y por favor, ¿serías tan amable, Ana, de abrir tu micrófono y exponer hasta por 5 minutos? Hola, buenos días. Muchísimas gracias, diputado Mayer, y a todos los miembros de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados por este espacio. Bueno, pues evidentemente soy abogada, pero tengo una desviación a una especialización más hacia el sector de telecomunicaciones. Así es que sin duda, pues voy a tratar de enfocar mi exposición sobre estos temas. Primero que nada, pues sí, suscribo lo que ya estableció Octavio. Me parece que la copia privada como tal, pues ya está establecida en la ley el día de hoy y es una actividad lícita. Sin embargo, revisando un poco la iniciativa, pues pareciera que también hay una forma de presuponer que la creación de estas copias privadas, pues corresponde a que sí existe un daño o un perjuicio económico en contra de los titulares de los derechos de las obras. Y aquí me quisiera detener nada más un segundo, porque veo que la iniciativa trae ciertos antecedentes de legislaciones en Europa y demás, donde sí se ha tomado esta retribución, pero lo que creo que hace falta analizar en esa parte es qué ha pasado después, porque si bien existe ya en resoluciones específicas de casos, pues ha habido determinaciones respecto a que se requiere demostrar que hay un daño y un perjuicio. Y en algo que no se han podido poner de acuerdo sobre todo es en cómo establecer estos daños y estos perjuicios, cuál es el estándar mínimo para determinar que hay un daño o un perjuicio a los derechos de los titulares de las obras. Entonces, creo que esta parte es importante porque la iniciativa no está acompañada de estadísticas ni de información relacionada con los hábitos de uso de los usuarios y la frecuencia con la que se realizan estas copias privadas como para entender si esto realmente trae un daño o un perjuicio de la magnitud que se podría pensar. Y ahora sí, yendo un poco más hacia la parte digital. Evidentemente yo, especialista en telecomunicaciones, parte de Telefónica México,
y de las asociaciones y cámaras correspondientes a los sectores de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, pues mi interés sobre todo tiene que ver con esto. ¿Qué pasa con esta retribución vista desde el punto de vista que quieran? El punto es que, como ya lo dijo Octavio, va a afectar a los dispositivos que hoy son tan necesarios para defender el derecho que el artículo 6 de la Constitución consagra, que es pues, el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, y en específico al servicio de banda ancha en el país para todos los mexicanos. Y evidentemente, con esta pandemia y en esta declaratoria de contingencia que estamos viviendo, creo que más que nunca se ha hecho expresa la necesidad de la conectividad de los usuarios. Y si bien de este lado nosotros somos proveedores de estos servicios y los que operamos las redes para que suceda, claramente los dispositivos que están involucrados en esta iniciativa son esos aparatos específicos que la gente requiere para poderse conectar y poder tener el beneficio transversal que dan las telecomunicaciones y la conectividad en desarrollo social, económico y de todo. Hemos visto que la gente ha podido, o algunas personas han podido preservar sus trabajos, su desarrollo escolar, profesional, solamente por el simple hecho de tener estos aparatos. Entonces, claramente el establecer una retribución a su fabricación, importación, distribución o comercialización, nos parece que efectivamente podrá echar para atrás gran parte del avance que se ha tenido en el desarrollo y en la eliminación de la brecha digital que claramente tiene este país y en el que todos los que pertenecemos a estos sectores estamos tratando de actuar para eliminar y erradicar totalmente en algún momento. Por el otro lado, creo que sí, tampoco la iniciativa está analizando hoy el desarrollo de los nuevos modelos de negocios que hay y que el entorno digital y estas nuevas herramientas han traído como oportunidad, que son precisamente estos nuevos proveedores de servicios, de plataformas con contenidos de streaming y con servicios licenciados, donde claramente ya existen acuerdos con los titulares de los derechos de las obras y entre ellos ya hay un pago. Estos proveedores lo que hacen es ofrecer los contenidos a los usuarios y los usuarios pagan una suscripción mensual que es a través de la cual acceden. Esto a mí me parece muy importante porque sin duda alguna estas plataformas están protegiendo los derechos de autor existentes y la manera en que se está accediendo a estos contenidos que sea lícita. Ahora bien, como también ya se dijo, la necesidad de una copia privada cada vez es menos relevante. Hoy, en el momento en que tú tienes un smartphone o una PC y puedes bajar estas aplicaciones o estas plataformas, el contenido estará disponible para ti las veces que lo quieras escuchar, sin necesidad de que necesariamente utilices un medio de almacenamiento adicional. Entonces, ya existe, también existe la posibilidad de bajar una copia o de tener acceso a este contenido sin conexión, pero siempre que tengas la plataforma activa y tengas una suscripción. Y entendemos que parte de estas suscripciones que se están haciendo son parte de los acuerdos que se tienen con los titulares de los derechos de los contenidos para estos efectos. Y hoy nada más me gustaría proveer un poco las estadísticas porque creo que son bien importantes. Pero nada más en México, por ejemplo, DCU reportó que en streaming de música hay 15.1 millones de suscriptores al tercer trimestre de 2019. Esto tuvo un incremento y ha tenido incrementos que también ya vimos relacionados con la industria musical enormes y que antes de esto venían en decreciendo casi en los últimos 15 años. Entonces, al haber estos nuevos modelos de negocios, es como se permite que además de que los usuarios puedan tener al alcance todas estas opciones y competencias y con precios asequibles para todos, al final también para los autores representa la posibilidad de que a través de una plataforma se mantengan y se aseguren sus derechos. Entonces, de verdad creemos que la copia privada pues
tiende o tiene una tendencia a desaparecer en el tiempo. Cada vez habrá más usuarios conectados. Tenemos 59.8% de los usuarios de Internet en el país están en estas plataformas, sobre todo de música, lo cual implica casi 49 millones de mexicanos que ya están gozando de este nuevo modelo. Entonces, sí creemos pues que si todo esto nos lleva a tratar de evolucionar, de innovar y de lograr que el entorno digital cada vez forme parte más de nuestras vidas, se haga a través de estos nuevos modelos. Y evidentemente no se penalice o no se pongan estas retribuciones sobre los dispositivos que son tan necesarios para hacer uso de los mismos y sobre todo para la conectividad del país. Ese derecho que el artículo 6 constitucional consagra y que en ningún momento puede verse vulnerado. Gracias. Muchísimas gracias. Interesante reflexión. Ana de Saracho O'Brien, quien es directora de regulación en Telefónica México. Y bueno, para la ponencia magistral, bueno, pues es precisamente un honor para nosotros, para la Comisión de Cultura y Cinematografía, tener la presencia de todos ustedes, pero en especial a nuestro primer ponente, que es don Efrén Huerta Rodríguez, quien él es vicepresidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, CIRT. Sin duda estamos convencidos de que será muy interesante escuchar el planteamiento de don Efrén Huerta Rodríguez, a quien podrá exponer hasta por 20 minutos. Así que adelante, por favor. Saludos a todos desde la distancia, obligados por las circunstancias que nos afectan. Agradezco al presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la 64ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión, diputado Sergio Mayer Bretón, y a la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura AC, que me permiten participar en estas jornadas para la reflexión de la industria de la copia privada. Agradezco asimismo al licenciado Roberto Cantoral por su exitosa convocatoria para unir firmemente a la comunidad autoral de nuestro país. Mi participación implica la presencia como integrante de las industrias culturales, como son los editores de música y los productores de fonogramas, ambos cuya razón de ser y funcionar es la obra, en este caso la obra musical, y a sus creadores, los actores y compositores. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de remuneración compensatoria por concepto de copia privada, suscrita por el diputado Sergio Mayer e integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía, significan la culminación de esfuerzos de muchos años por parte de las sociedades de gestión y de los propios autores y compositores para lograr un acto de justicia para los creadores, titulares de derechos de autor y conexos. La tecnología siempre ha estado por delante de los derechos de autor. Nunca hemos podido ni siquiera alcanzarlos. Fue la tecnología que propició la feroz piratería que afectó gravemente a la industria discográfica y desde luego a los autores, compositores y al fisco. Esto se agravó con el advenimiento de la tecnología digital que hoy padecemos. En la exposición de motivos de la iniciativa en comento, se hacen aportaciones y consideraciones con una gran precisión. El sustento académico y la información obedece a un estudio acucioso y la fundamentación jurídica es completa, así como el manejo del derecho comparado con otros países. Por lo tanto, considero que es muy bien sustentada la iniciativa. Yo sugeriría solamente que también se le diera mayor atención a los derechos conexos que asisten a los organismos de radiodifusión para su debida protección, tanto de sus emisiones como en su carácter de titulares de los programas de radio y televisión catalogados como obras por nuestra legislación nacional. En la propia exposición de motivos se incluye un texto que a mi parecer contiene la filosofía de la iniciativa y que dice textualmente: la tecnología y el contenido
son un binomio inseparable que deben siempre mantenerse en equilibrio. Este enunciado, esta feliz expresión me permite compartir con ustedes algunas reflexiones que ya he comentado en otros foros, pero que significan el porqué de mi participación y que se derivan de mi convicción y de la experiencia de muchos años en defensa del derecho de autor y conexos. En la era de la información y los tiempos de la tecnología que nos ha tocado vivir, en medio de la vorágine de la innovación y la compulsión por el dominio de los mercados en que nos encontramos, creo que es indispensable hacer un alto en el camino y arrancar un espacio de tiempo a la cotidianidad para preguntarnos y tratar de contestarnos con honestidad intelectual qué somos y qué queremos ser, cuál es nuestro papel como seres privilegiados con inteligencia y voluntad, cuál es el motivo y razón de nuestro paso por la tierra, cuál es el destino moral de nuestra creatividad. Pareciera que en este mundo donde los trascendentales del ser ya no importan y que somos sujetos de un materialismo feroz y de la casi general búsqueda del utilitario, este planteamiento tal parece de cierta ingenuidad como para ser solamente estudiados académicamente. Sin embargo, creo firmemente que estamos en el vértice del tiempo y que si queremos rescatar los valores y principios que nos distinguen como seres pensantes, con una metafísica vocación al bien, debemos privilegiar el pensamiento sobre la técnica. Es importante, desde luego, el desarrollo tecnológico, que también es consecuencia de la creatividad del hombre, y es innegable su avance y perfeccionamiento constante. Por supuesto que el mundo de hoy es de innovación permanente, que impulsa la competencia en bienes y servicios para beneficio y confort de los consumidores y para el crecimiento de las economías nacionales. Hoy los países son prósperos no necesariamente por sus recursos naturales, ni siquiera por su estructura industrial, sino por su nivel de innovación y la capacidad para producir y distribuir bienes que impacten el mercado. En algunas otras colaboraciones he comentado que hace unos años en pláticas con amigos sostenía que el siglo XXI se distinguiría por una combinación de talento y derechos. Y es cierto, aunque a veces no lo parezca. La realidad es que en la segunda mitad del siglo XX nos empeñamos en los avances de la inventiva y el desarrollo de la ingeniería que nos trajo mejores herramientas para vivir mejor y para producir más. Aunque bien es cierto que el impulso de la creatividad no fue el beneficio de la gente, sino en buena medida la carrera armamentista de la Guerra Fría, con el objetivo fundamental de imponer un sistema de vida para el mundo, que todavía no sabemos si es el mejor, pero sí el prevaleciente. Pues bien, decíamos que en el siglo XX se distinguió por nos trajeron la posibilidad de acercarnos para bien o para mal, de informarnos rápidamente de asuntos que no siempre fue útil conocer, pero ciertamente el mundo se hizo pequeño y se hizo real, la audaz idea de la aldea global. De una u otra manera se facilitó la vida cotidiana para aquellos que podían comprar las computadoras personales y los sistemas informáticos, para las grandes empresas, si acaso para las medianas, pero difícilmente para las pequeñas. Pero en fin, debo aceptar que mejoramos en la posibilidad de acceder al bienestar probable con los avances de la tecnología. Pero la idea es que pusimos especial atención en la ingeniería aplicada a la invención o mejora, a la fabricación, distribución y comercialización de aparatos que nos permiten llegar más lejos y más pronto. Pero no nos preocupamos por averiguar por qué o para qué, y si ello nos haría mejores personas, mejores padres o mejores hijos. Sin embargo, aplaudimos el avance y compulsivamente nos incorporamos a la vorágine de la novedad, ciertamente impulsados por un marketing arrollador y a veces irracional, sobre todo en lugares del mundo sin capacidad económica para su adquisición. A fin de cuentas, al finalizar el siglo XX ya teníamos los grandiosos resultados del avance tecnológico y de la ingeniería de la innovación. Ya teníamos los fierros, aunque seguía y sigue persistiendo el esfuerzo empresarial de hacerlos cada vez más complejos, más pequeños y tal vez más baratos. Ahora nos toca crear, mejorar, interpretar y comunicar los contenidos.
Esta palabra que cada vez se escucha más en todos los medios y en toda ocasión. Los contenidos con mayúscula son los que darán importancia, y yo diría razón de ser, a los aparatos, a las señales, a las bandas, a las frecuencias, a las plataformas, a los receptores, a la digitalización, a la multiplexión, en todas las formas de infraestructura para la comunicación y difusión de los contenidos. Precisamente cuando me refería a que lo distintivo del siglo XXI serían el talento y los derechos, era con relación a los contenidos. Y estos son precisamente lo que se va a comunicar, a difundir a las audiencias, al público, para que se cumpla el objetivo de toda la estructura que hemos inventado y perfeccionado en los últimos tiempos. Los contenidos son precisamente lo que sale de la mente, del intelecto, de quienes se dedican a la creación, quienes se dedican a la actividad creativa. Son ellos, los creadores, los que tienen el privilegio y la responsabilidad de hacer la obra que se difunda y comunique mediante la infraestructura de telecomunicaciones, de radiodifusión, de plataformas a que nos hemos referido. Ya se trate de música, se trate de películas, se trate de telenovelas, se trate de obras musicales, audiovisuales y todas las aportaciones artísticas amparadas por derechos correspondientes a autores, compositores, intérpretes, ejecutantes, directores, productores, guionistas, arreglistas, fotógrafos, traductores, adaptadores y en general a todos aquellos titulares originarios de derechos de naturaleza autoral. Ya que reconocemos ampliamente la importancia del talento creativo como el innegable principio de toda obra y consecuentemente el principio de los contenidos, tenemos que dotar a la obra y a sus creadores de derechos claros, precisos y contundentes que los protejan y garanticen una rentabilidad adecuada para que sus titulares sigan creando y sigan ampliando el patrimonio cultural y artístico de la comunidad. La iniciativa que estamos conociendo, insistía yo en el sentido de decir que se trata de un acto de justicia. Un acto de justicia que hoy el legislador puede definir. Un acto de justicia para que los compositores puedan recuperar en parte todo lo que es la inversión de su talento y todo lo que es el esfuerzo de una creatividad que muy pocos tienen. Yo diría que en algún momento tendremos que enfrentarnos a la necesidad de legislar para que todo este avance de la tecnología no arrolle el talento de los creativos. Porque de lo contrario nos vamos a encontrar con que toda la estructura industrial, toda la estructura de información, toda la estructura de telecomunicaciones se va a quedar sin qué comunicar, se va a quedar sin qué difundir al público. Yo diría como última reflexión de lo expuesto, que la intención no es discutir si en un momento dado la técnica jurídica o la técnica legislativa o los antecedentes en otros países son mayores o menores en apoyo de nuestra iniciativa. Yo diría que aquí estamos enfrente de una reflexión, de un acto de justicia mayor. Si no privilegiamos la ingeniería, ya privilegiamos en todo el siglo pasado y el inicio de este, ya privilegiamos con protecciones políticas públicas, con legislación, ya privilegiamos la ingeniería, ya privilegiamos la tecnología, la regulación y la competencia, y relegamos los derechos humanos de los creadores de los contenidos, que son el alma de la comunicación. Si no cuidamos y preservamos a los creadores, protegemos sus derechos y estimulamos su trabajo, el siglo XXI será sin duda la tumba del pensamiento. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Gracias por esta ponencia magistral, don Efrén Huerta Rodríguez, quien es vicepresidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, CIRT. Muchísimas gracias, don Efrén. Y yo sé que vamos a tratar de ser concretos para que haya tiempo de preguntas y respuestas. A mí me gustaría ceder el micrófono a mi compañero, el diputado Santiago González Soto, quien me va a ayudar a moderar y a coordinar la sesión de preguntas y respuestas, hasta por 10 minutos. Así que adelante, por favor, para que aprovechemos el tiempo. Les encargo
que hagamos preguntas directas, concretas, para que podamos aprovechar a los panelistas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los participantes en este conversatorio, igualmente a todos los panelistas y de igual manera a todos nuestros compañeros diputados que el día de hoy se encuentran pues conectados y que a la distancia estamos llevando efectivamente este conversatorio que nos está enriqueciendo sobre este tema tan importante que es la copia privada. Agradezco a mi compañero presidente, el diputado Sergio Mayer, por esta oportunidad. Comentarles que estas primeras ponencias han sido bastante interesantes y que tenemos algunas preguntas que nos gustaría que nuestros panelistas pudieran responder. En primer término, quiero comentar que de parte de León Felipe Sánchez, él hace una pregunta en general para todos. Dice, a mí me gustaría preguntar, ¿en qué parte de la iniciativa se criminaliza al usuario? No veo tipos penales ni de infracción en el texto. ¿Nos podría el ponente orientar hacia dónde se encuentran dichos tipos penales o de infracción? Esa es la primera pregunta. Adelante, quien quisiera contestar esta pregunta. Sí, bueno, yo la voy a contestar porque yo fui el que hizo la aseveración y creo que no escuchó bien León Felipe, porque yo dije claramente que se dice criminalizar en el sentido de que los usuarios se vuelven en infractores. Si ustedes leen el artículo 151 y en su fracción primera dice que no constituye una infracción a los derechos de autor aquellos usos cuando no se persiga un interés económico, un beneficio económico. Y fue básicamente el caso que di de una persona que pudiera grabar a su hija bailando una canción protegida por derechos de autor y la sube a sus redes sociales. En ese momento, esa persona ya está infringiendo los derechos de los titulares si se elimina esta fracción. ¿Ok? Y evidentemente no va a ser sujeto a una sanción penal porque el Código Penal es muy claro en establecer que solo hay delito cuando hay un fin de lucro, pero sí se convierte en una infracción a los derechos del titular y queda esa persona expuesta a que el titular de derechos o la sociedad de gestión le vaya a demandar por la vía civil el pago de una compensación. Entonces, haciendo esa acotación fue que se realizó mi comentario. Muchas gracias al maestro Luis Octavio Martínez. Igualmente hay otra pregunta, también de parte de Luis Felipe Sánchez. Pregunta para todos. Él dice, perdón, es de Javier Tovarich Mocam, para todos. Carlos Ramos, pregunto, ¿en realidad crees que los fabricantes van a renunciar al total de sus ganancias? ¿Crees que eso es muy ingenuo? ¿Será el consumidor quien asuma ese pago? Esta es la pregunta que hace Javier Tovarich Mocam. Adelante, quien quiera responder. Sí, señor diputado, si me permite, me gustaría dar respuesta a la pregunta. Precisamente en la intervención de Luis Octavio habló de las consultas que se hicieron en 2010 en el Reino Unido. En 2011, en el propio Reino Unido, la Oficina de Propiedad Intelectual del Gobierno hizo un estudio económico sobre el impacto que tendría la remuneración por copia privada, tomando en cuenta la experiencia en los países de la Europa continental donde ya se cobraba. Y la conclusión a la que se llegó es que no necesariamente, y en la gran mayoría de los casos, no eran los usuarios quienes pagaban. Y se ponían ejemplos. Los productos innovativos como tablets, smartphones, al momento en que se introducían al mercado, el fabricante absorbía como costo la remuneración por copia privada, que además era mínima. En productos de alto valor competitivo, quien asumía el costo era el distribuidor o el retailer, el minorista del punto de venta. Y para dar también un comentario a la pregunta anterior que hacía León Felipe a todos, creo que la respuesta de Luis Octavio del artículo 151 no está comprendiendo bien, porque el ejemplo que nos pone de alguien que graba la canción, bueno, eso no está regido por artículo 151. Artículo 151 es de derechos conexos. El ejemplo que pone se rige por el artículo 148, que es el que estamos discutiendo, y en el que nunca ha existido
este requisito de la fracción primera del 151. Se trata simplemente de homologar las dos fracciones, tanto derechos de autor como derechos conexos. Gracias. Qué amable al maestro Eduardo de la Parra. Igualmente, la siguiente pregunta la hace Hugo E. para todos. Pregunta para Ana Saracho. Dice aquí, ¿Telefónica Movistar paga copia privada en España? Esa es la pregunta directa para Ana de Saracho. Adelante, maestra. Si pudiera encender, ahí está. Adelante, le escuchamos, Ana. Perdón, se cortó un poco mi conexión. ¿Me podría volver a repetir la pregunta, diputado? Por supuesto, saludándole Ana de Saracho, la pregunta que nos hacen así de manera directa es, ¿Telefónica Movistar paga copia privada en España? Bueno, Telefónica, recuerden que es el operador de servicios de telecomunicaciones y claramente, aunque como aquí sean obligados, solidarios, al final esto corresponde en primera instancia a fabricantes, importadores de equipo, ¿no? Que no son nuestro caso. Yo como lo expresé en mi participación, mi involucramiento en esta iniciativa tiene que ver con todo el entorno digital. Esto es un nuevo ecosistema, esto es un ecosistema en el cual participamos diversos agentes, los prestadores de servicios y operadores de redes, pero también los fabricantes de equipos, pero también los proveedores de contenido. O sea, al final somos hoy un nuevo ecosistema en el que tenemos que comulgar todos o aprender a convivir de tal manera que tengamos efectivamente nuestros derechos sin transgredir otros, pero todos con el firme propósito de lograr la conexión, en este caso, del país, ¿no? Entonces, aquí, digo, por ejemplo, sí me gustaría dar, porque además vi que hay una pregunta referente a esto. Por ejemplo, tengo un caso aquí de los que revisamos, donde una de las cuotas que está en la iniciativa, por ejemplo, en Alemania hay un costo de 6.25 euros por un smartphone de más de 128 gigas. Y aquí en México está en 149 pesos. Entonces, sí vemos que los costos son, en algunos casos hasta superan los establecidos en Europa, y claramente también la estructura de costos de los equipos terminales o estos dispositivos que hablan son distintas en cada país. Entonces, creo que tenemos que concentrarnos en el caso mexicano, y para este caso, para el nivel de la penetración de este tipo de dispositivos en la población y sobre otros objetivos que se pretenden cumplir, estas cuotas sí podrían representar que ciertos equipos que son necesarios para otras, como la conectividad a Internet, o sea, no necesariamente para la reproducción de copias privadas, o sea, esto es simplemente una funcionalidad que tienen los equipos, pero claramente no es su uso originario o primario, sobre todo en el caso de smartphones, tablets y demás. Hoy, más que nada, esas cuotas de almacenamiento que tienen estos equipos son para producción de contenido propio. Son fotos, son videos y demás que las propias personas producen. Entonces, al final, lo que quiero decirles, y por eso involucré a los proveedores de este tipo de servicios de plataformas de streaming, porque yo considero que sí tienen que ver, es que hacen que uno ya no tenga que almacenar físicamente, o sea, tener un medio físico para almacenar estas obras. Entonces, sí creo que este es el entorno en el cual mi participación es importante. Pero a mí me gustaría si pudieras responder concretamente la pregunta que hicieron, si Telefónica Movistar paga o no los derechos de autor allá, los derechos de copia privada, perdón. Tendría que revisarlo bien y si quieren ahorita regreso con ustedes en lo que hacen el resto de las preguntas. No, dejamos pendiente esta última parte en donde el diputado Sergio Mayer... Me gustaría nada más en relación con España. Adelante, Luis. El caso de España y el canon compensatorio ha sido un desastre.
Se estableció en los 90, luego en 2006 se trató de reglamentar una ordenanza de 2008 que la Audiencia Nacional declaró nula, y en 2011 tiraron todo este modelo en el que los fabricantes tenían que pagar una cuota compensatoria fue derogado en 2011 y se sustituyó por una compensación equitativa con cargo a los presupuestos generales del Estado. Es decir, como si el presupuesto de egresos de la Federación destinara una partida para compensarle a los titulares de derecho por el supuesto daño que significa la copia privada. Evidentemente, pues esto trajo una serie de demandas por parte de las sociedades de gestión y terminó pues hace un par de años con la nulidad de este sistema, pero básicamente basado en el principio de que en los presupuestos del Estado no se podía hacer un análisis completo de una estimación de los supuestos daños que perciben las sociedades de gestión. Otra vez al modelo, bajo enormes cantidades de críticas por lo anacrónico que es el sistema. Entonces, me parece que el de España no es el mejor de los ejemplos. Gracias. Bueno, pues ahí está una parte de la respuesta, dada ya también por Luis Octavio a la pregunta, y en espera de lo que comentaba hace unos momentos el diputado presidente Sergio Mayer, respecto a la respuesta concreta de si hay un cobro directo de Movistar allá en España. La siguiente pregunta tiene que ver con el tema siguiente, dice aquí, de Carlos Gómez, respecto a los precios finales, les pregunto cómo se pueden explicar diferencias de precios de un mismo producto hasta de un 50%. ¿No creen que esto se debe a que es un mercado muy competitivo en toda su cadena? Si hay diferencias de hasta 5,000 pesos en un celular, ¿cómo afectarían 99 pesos cargados en el origen de la cadena? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuánto afectaría? ¿Renunciaría un minorista a ganar o mantener cuota de mercado por algo que representa centésimas o milésimas de su precio final? Esa es la pregunta. Igualmente es para todos la pregunta. Adelante. A mí me gustaría contestar esa pregunta. Pues sí, efectivamente los estudios económicos es lo que demuestran, que no incide necesariamente en el costo final del producto. Es más, tenemos un ejemplo muy vívido aquí en México. Por la imposición del impuesto al valor agregado a plataformas digitales de streaming, algunas plataformas como Netflix decidieron aumentar el precio a sus consumidores. Otras, como Uber, decidieron mantener el mismo precio y eso cargárselo a los choferes. Plataformas como Spotify no han subido el precio y han absorbido el IVA. Entonces, al final, es una decisión de mercado que no necesariamente repercute. Y creo que es muy interesante que Luis Octavio haga referencia al caso de España, que además no lo comentó completo, porque efectivamente en 2010 se quitó el sistema ortodoxo de copia privada de remuneración cargada a fabricantes y dispositivos, pero un tribunal internacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tuvo que venir a echar abajo ese sistema implementado por España. El propio Tribunal Supremo Español echó de vuelta ese sistema porque lo que se dijo es que se tenía que regresar al sistema donde el presupuesto para pagar la copia privada viniera precisamente del mercado y viniera del fabricante, que es como se ha hecho y como se ha realizado en la mayoría de los países del mundo. E incluso en España podemos ver a esto de los precios algo bien interesante. Cuando se dejó de cobrar el derecho por copia privada a los fabricantes y distribuidores importadores, no bajaron el precio de los dispositivos, y eso está económicamente probado. Y ahora que se regresó al sistema anterior, tampoco subieron, los precios siguieron siendo similares. Entonces, creo que las experiencias económicas y los estudios empíricos serios nos demuestran cuál puede ser el alcance económico de esto. Gracias. Muy amable también al maestro Eduardo de la Parra. Les quiero comentar, hay muchísima participación, les agradecemos bastante que participen, que pregunten, que estén en el chat de manera continua. Lamentablemente el tiempo nos está ganando. Tenemos una pregunta más y nos encantaría mucho que las respuestas de igual manera fueran muy cortas. De hecho, entre los participantes también se encuentra el doctor Juan Manuel Alcocer,
que es secretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a quien le agradecemos también esté presente. La pregunta es la siguiente: si la tendencia es hacia el streaming, ¿por qué razón los dispositivos siguen sumando memoria y sus precios aumentan en proporción? Si existieran dispositivos que impiden el acto de copia privada para música, películas, libros, cuadros, las empresas de Cañete consideran que los podrían vender al mismo precio final que los dispositivos, si así lo permiten. Es pregunta directamente para la gente de Cañete. Adelante. Bueno, a ver. La decisión de si se incrementa o se reduce el margen de utilidad es básicamente del fabricante. Es básicamente su decisión si repercute o no repercute el costo de los derechos o de los insumos en el consumidor final, ¿no? No hay ninguna disposición, o sería básicamente antijurídico tratar de limitar esa libertad, ¿ok? Ahora, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? Con todo gusto. Dice... ¿Por qué si siguen incrementando la capacidad? Ok. Básicamente con los nuevos dispositivos, ya los usuarios son creadores. Pueden tomar video, pueden tomar audios, pueden grabar cualquier cosa. Y esto realmente es un beneficio para el consumidor, el que tener más capacidad para grabar incluso obras que ellos mismos producen. Evidentemente es un beneficio, además de que las aplicaciones y demás cada día ocupan mayor espacio. ¿Okay? Entonces, no sé, no hay una correlación, o no podemos decir que hay una correlación entre un aumento en el almacenamiento y un incremento en la realización de copias privadas, porque al final de cuentas el usuario es el que determina y es el que es responsable del uso que se le dé a sus aparatos que él compró. Muchas gracias al maestro Luis Octavio. Agradecemos a todos los participantes con sus preguntas, asimismo a nuestros ponentes con sus respuestas. Cedo la palabra al diputado presidente Sergio Mayer. Adelante, diputado, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, diputado Santiago Soto. Agradezco tu participación y estamos cediendo incluso el tiempo de conclusiones que podríamos dar nosotros en esta mesa para que tengan oportunidad ustedes de seguir participando y haciendo sus preguntas. Y vamos a hacerlo mucho más concreto para que ustedes también puedan seguir participando. Así que vamos a dar seguimiento. Y en esta segunda hora de sesiones arrancamos ahora con el conversatorio. En esta segunda ronda hablaremos sobre el análisis académico de la copia privada en América Latina. Y en esta ronda tendremos como nuestro primer invitado a Jorge Bravo Torres, quien es especialista en telecomunicaciones, medios, columnista en El Economista y destacado académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que por favor, cedemos la palabra hasta por 5 minutos a Jorge Bravo Torres. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, muchas gracias al legislador Sergio Mayer Bretón, desde luego a la Comisión de Cultura y Cinematografía por esta invitación, por esta interesante discusión. Permítame entrar con lo que genera riqueza en la sociedad de la información, que es en la que estamos viviendo. Lo que genera riqueza hoy es el conocimiento, es la innovación, es la creatividad y es los datos. Por cierto, todo esto sobra en México. Por lo tanto, la discusión de esta iniciativa es muy pertinente porque lo que toca precisamente es lo que está generando riqueza en una sociedad de la información que nos hace, a diferencia de la sociedad industrial, que se hablaba del proletariado, que todos nosotros, todos los que están aquí y los que nos están viendo y escuchando, pertenezcamos al cognitariado, a una clase social donde nuestro conocimiento, nuestra creatividad, nuestra innovación y los datos es lo que genera riqueza en este momento. Pero permítanme darles algunos datos
sobre la copia privada en América Latina, que es lo que se está discutiendo. Por ejemplo, los países que tienen copia privada, pero sin recolección en América, son 2. Los países que tienen copia privada, pero sin el compromiso, son 17, e incluso aquí está México incluido. Los países que tienen recolección y distribución de lo que se recolecta son 4. Sigo hablando de América, el continente. Y los países que tienen la recolección y la distribución son 4. Me refiero a Canadá, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Ahora déjenme darle los datos de otras regiones. Los países que tienen copia privada, recolección y distribución, que es lo que se busca en esa iniciativa, en Europa son 27. En Asia son 4 y en África son 3. Mi primera conclusión es que estamos ante una iniciativa y un concepto muy europeo, donde claramente la mayoría de los países europeos son los que tienen este concepto de la copia privada, y tengo que aclarar que no somos Europa. También es importante aclarar que Europa no es un éxito en todo este tema de los contenidos. Sí lo es Canadá y sí lo es Estados Unidos, pues porque ellos tienen una industria cultural muy poderosa. Creo que tenemos que ver que América Latina no tiene las condiciones de Europa y no tiene las condiciones de Canadá y Estados Unidos por razones obvias. Me parece que la iniciativa, a pesar de que habla de dispositivos móviles, a pesar de que habla del ecosistema digital, me parece que tiene una visión predigital y no una visión digital de lo que está ocurriendo en este momento y que de alguna manera ya expusieron algunos. Cuando se hablaba de la piratería, el problema no era la piratería, el problema era la distribución. Cuando se amplió la distribución con las plataformas, la piratería se disminuyó. De hecho, ahora el discurso de la piratería ya no es la propiedad, ahora es el riesgo de los datos, o sea, cambió el discurso de la piratería. Las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, destruyeron la cadena de valor de todas las industrias culturales. Prácticamente la distribución bajó a 0. Pensemos en el libro que ahora se puede descargar y por lo tanto el costo de distribución bajó prácticamente a 0, a menos que estemos hablando desde luego de la copia impresa. Todas las iniciativas de la copia privada eran antes de esta explosión del ecosistema digital. Los dispositivos de los que se hablaban, como las fotocopiadoras, los escáneres, las grabadoras, no eran dispositivos conectados. En efecto, esas tecnologías o esos aparatos reproducían copias y por eso fomentaban de alguna manera la piratería. Pero es totalmente infundado que se piense que un smartphone, un teléfono, una tableta o una laptop tiene únicamente esa capacidad de reproducción de una copia. Nosotros no conocemos necesariamente qué uso le está dando el usuario. En efecto, tiene muchos más y no olvidemos que no se usa nada más para almacenamiento. Hay algo que se llama la nube. Ese contenido está en un espacio que es distinto al físico, al del dispositivo. Por lo tanto, no tienen una sola función. Los dispositivos tienen muchas y es algo que ya se mencionó. Considero que se necesita una visión digital de la propiedad industrial y de los derechos de autor, y siento que eso falta en la iniciativa, pero sería muy importante que lo tuviera y sería muy visionaria por parte del señor diputado Sergio Mayer. Llevemos al extremo el argumento. ¿Por qué los medios de comunicación institucionales no pagan el contenido generado por los usuarios? Todos los días vemos noticiarios, todos los días vemos una serie de contenidos producidos institucionales y profesionales que cada vez usan más el contenido de los usuarios. Es decir, también esas empresas lucran con un contenido que genera cada vez más los usuarios. Incluso creo que hay que dudar hasta del concepto mismo, copia y privada.
Lo siento, pero la propiedad privada de los bienes culturales cada vez se está diluyendo más. Cuando nosotros escuchamos una canción o vemos una serie en una plataforma, ahí no hay copia, no hay copia. Y tampoco es privada. O sea, el concepto, vuelvo a insistir, es de una era predigital donde claramente se podía justificar muchísimas veces. Además, actualmente estamos pasando del producto cultural, que se puede copiar aún en un formato digital, al concepto de servicio. Ya no es nada más propiedad, es servicio. Los que estamos contratando, ya se mencionó, son servicios y por lo tanto hay infinidad de modelos de negocio. Todos estos productores, autores, todos los que reclaman la propiedad intelectual e incluso industrial, tienen que darse cuenta que las tecnologías ya desbarataron su modelo de negocio. Es totalmente disruptivo y tienen que crear nuevos modelos de negocio. La industria fonográfica durante décadas se quejó de la piratería digital y ahora, y ya lo mencionaron, ya están creciendo, pero están creciendo gracias al streaming. O sea, hay nuevos modelos de negocio. Estos también lo saben los cantantes, los autores. Hay que hacer más conciertos, no solo pensar que van a vender millones de discos, porque además no sé quién compre millones de discos en este momento. Lo digital ha ampliado enormemente la oferta de bienes y servicios. Antes el contenido era limitado y claro que tenía mucho sentido la propiedad intelectual y de autor, pero ahora vean cuántas plataformas hay, cuántos canales digitales hay, cuántas señales de contenido hay, cuántas plataformas de libros y publicaciones. O sea, se ha ampliado, por lo tanto hay más posibilidades de obtener ingresos. Es limitado decir nuevamente que los dispositivos solo se benefician incluso publicitariamente de la música, las películas, los libros y las pinturas. También quienes producen música, películas y libros se benefician de la conectividad, se benefician de que crezca el parque de dispositivos, se benefician de que haya más usuarios conectados con dispositivos móviles y tabletas. Creo que las dos partes se ayudan, creo que las dos partes deberían de colaborar, creo que las dos partes deberían de ver que el otro les ofrece muchísimos beneficios y no necesariamente irse contra unos fabricantes o unos importadores. Disculpa la interrupción, Jorge, si serías tan amable de ir concretando. Claro que sí. Te lo agradezco. Termino con 2 ideas. Muchas gracias, señor diputado, por el espacio, por el tiempo. La nueva visión digital de este tema tan importante al que usted nos convoca no contempla toda la economía de datos, no contempla inteligencia artificial, por ejemplo, no contempla innovación. No es un marco eficaz, no es una política eficaz que contemple la economía digital. Por ejemplo, la inteligencia artificial va a producir obras. ¿Quién es el autor de esa obra? ¿El algoritmo? ¿La empresa? ¿Quién? Entonces estamos ante un tema sumamente complejo. Y termino mi intervención agradeciendo, pero no sin mencionar lo que dice Francis Gurry, que todos ustedes conocen, y que es el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Francis Gurry dice, todavía no queda claro cuán eficaz será el sistema clásico de propiedad intelectual para abordar todas las cuestiones derivadas de las tecnologías impulsadas por datos que dominan la economía digital. Sin duda, plantearán dificultades importantes a los encargados de formular políticas de propiedad intelectual como lo que estamos discutiendo ahora. Muchísimas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias a ti, Jorge Bravo Torres, quien es especialista en telecomunicaciones, medios, columnista en El Economista y destacado académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por tu participación. Estate pendiente por si hay preguntas en un ratito. Y me gustaría ceder la palabra a continuación a Luis Carreras, Lucía Carreras, quien es directora, productora y guionista de cine, quien nos va a ofrecer un punto de vista. Así que adelante, por favor, Lucía. Hola a todos.
Muchas gracias a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, al diputado Sergio Mayer por abrirnos este espacio para hablar. Yo quisiera comenzar recordando que estos conversatorios en su convocatoria se proponen para promover la reflexión, para generar propuestas y acciones tendientes a apoyar a los creadores en el contexto de la emergencia. Y lo señalo para remarcar que se especifica apoyar a los creadores. Y creo que desde ahí es desde donde a mí me toca hablar al ser cineasta. También lo remarco porque si bien es cierto que debido a la emergencia, la situación se ha complicado para muchos, no solo para los autores, lo sabemos todo. Es un hecho también que desde antes los creadores estamos desprotegidos y es importante señalar que no contamos con seguro social, no contamos con jubilación, no tenemos beneficios de ley, incluso muchos vivimos al día y entre proyectos. Una de las cuestiones que debería ser un sustento permanente y fundamental para nosotros son nuestras regalías y el pago del derecho de uso de nuestras obras, que son nuestro mayor patrimonio. Y muchas veces realmente es el único patrimonio que tenemos. El tema de nuestros derechos como creadores no es algo que se vuelva relevante solo en este contexto, viene de mucho antes. Y no en balde el tema de la copia privada y muchos otros temas que están relacionados se vienen empujando sin éxito desde hace mucho tiempo y considero que es imperante que eso camine y que suceda ya. Y creo que es el momento además. Por ejemplo, el tema de las regalías, que son inalienables e irrenunciables de nuestro derecho moral como creadores de una obra, en mi caso, obviamente, cinematográfica. Sin embargo, la verdad es que recibimos pocas regalías, salvo contadas excepciones de películas muy exitosas. Esas regalías son pocas por el porcentaje, pero más aún tienden a ser pocas porque se pagan, en el caso del cine, por ejemplo, exhibidores que no todos lo pagan, plataformas que no pagan y muchos otros espacios en los que nuestras películas tienen pases, que no vale la pena ni siquiera señalarlos, que no están pagando un centavo de regalías a las sociedades de gestión y se vuelve necesario que estas entablen a veces demandas que son eternas para cobrar lo que es legítimamente nuestro. A veces las mismas sociedades simplemente dan estas regalías por perdido y es parte de nuestro patrimonio, es nuestro derecho de retribución sobre el acto creativo. La copia privada ya está contemplada en la Ley Federal del Derecho de Autor, lo han mencionado ya varias veces, y por tanto es necesario ir adelante y hacer suceder la remuneración compensatoria. Y es fundamental desde mi punto de vista que cuando se determine la figura que hará el cobro de las remuneraciones por copia privada, que yo considero que debería ser el Instituto Nacional del Derecho de Autor, esta se reparte entre todas y cada una de las sociedades de gestión implicadas y que ese capital que éstas reciban se otorgue en favor a los creadores de forma clara, establecida legalmente y sin privilegios, puesto que en mi experiencia es muy común que se privilegien ciertos medios audiovisuales por sobre otros en las sociedades de gestión. Creo que esto sería importante contemplarlo en la legislación y que el INDAUTOR estuviera encima de este y muchos otros temas que actualmente en algunas de estas sociedades se están manejando de forma ilegítima. Ya que sin siquiera existir la copia privada como tal y en función ya en México, es una realidad que, como lo mencioné hace unos minutos, la distribución de regalías en las sociedades de gestión no es equitativa. Ya no digamos lo que podría suceder con una compensación como la que se generaría con la figura de la copia privada. Sin embargo, celebro que desde ahora ya se esté contemplando que un 20% de lo recaudado por copia privada se destine a beneficios de asistencia social a los creadores. Pues volviendo con el punto anterior, es una realidad que muchas sociedades de gestión en su actividad cotidiana de recaudación de regalías no destinan un porcentaje digno para brindar seguridad social a sus agremiados. Punto pues que el INDAUTOR debería vigilar también cabalmente. Por último, me parece que es importante señalar que el creador debe obtener este derecho, pero al mismo tiempo que no se castiga al consumidor. Lo digo porque recientemente se ha agravado el IVA a plataformas audiovisuales con sede en el extranjero, aclarando que la remuneración por copia privada no es un impuesto y eso tiene que estar siempre muy claro. Suceden cuestiones como la de Netflix que derivaron en que la plataforma simplemente trasladara este impuesto a los usuarios, incrementando el precio y afectando en su economía. Los grandes corporativos tienen que asumir su responsabilidad en este sentido. Por último, celebro que en países como Ecuador, Paraguay, Perú o República Dominicana, por mencionar algunos, ya está en vigor el cobro de esta retribución compensatoria. Sin embargo, desde mi experiencia como creadora, guionista, directora y productora,
debemos reconocer que México tendrá su particular complejidad, pues el producto cultural, como lo sería el cinematográfico o audiovisual, está hoy en día en un auge muy particular en comparación, ya no digamos solo con América Latina, sino con el mundo entero, por lo que jamás será lo mismo lucrar o hacer copias privadas de productos culturales mexicanos que de cualquier otra región emergente. Créanme que esto, que por derecho nos corresponde, sería un avance fundamental en nuestro país en el terreno del derecho autoral y el cuidado de autores y creadores. Como en su participación señaló Efraín Huerta, es un acto de justicia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por tu intervención y reflexión. Agradecemos tu participación, Lucía Carreras, quien es directora, productora y guionista de cine. También, si nos permites mantenerte conectada para la sesión de preguntas. Y pues ahora, para estos temas, viene la ponencia magistral, y ahora le pido a Fernando Zapata López, quien es académico, socio fundador de Zapata en Ríos, abogado y asociado, que nos presente su ponencia y que ha preparado en esta ocasión sobre este importante tema y que todos estamos pendientes. Muchísimas gracias, Fernando, bienvenido y estamos atentos a tu ponencia. No, bueno, no me dan video. Dice que no puede iniciar su video porque el anfitrión lo ha detenido. Comience mi video. Ok, listo. Bueno, muy buenas tardes a todos, en especial al diputado Sergio Mayer. Un gusto volverlo a saludar. Dice que no puede iniciar su video porque el anfitrión lo ha detenido. Comience mi video. Ok, listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Los saludo desde Bogotá. Hay un retorno de la voz, hay un retorno. Sí, tengo un retorno. Algo pasa. Te está escuchando perfecto. Si quieres comenzar, problema. Ahora ya no hay retorno. Ahora sí, ¿cierto? Muy bien. Bueno, quería saludarlos a todos, saludar especialmente al diputado Sergio Mayer, volverlo a ver es un placer. Igualmente a los colegas que han tenido el uso de la palabra en la primera hora. En este tema yo quisiera introducirlo señalando primero la paradoja a la que asistimos. Es realmente paradójico en estos momentos de pandemia, de aislamiento, de confinamiento, en donde quien realmente se ha encargado de la distensión personal y de los hogares han sido los autores y los artistas en el mundo entero. Es la obra musical, la obra audiovisual, el teatro, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, la que han hecho menos difícil el tránsito a través de esta situación de dificultad que vivimos en el mundo entero. De manera que es realmente paradójico, porque es cierto que en este proceso ha habido dos grandes actores, y los dos grandes actores son la tecnología y el contenido que transita, que se distribuye, que circula, que se transporta por estas tecnologías. Por eso yo quisiera hacer una muy breve presentación, tal cual me lo han pedido, a través de tres ejes. Y el primer eje, sin duda alguna, es que yo acabo de mencionar. Es el tema de que en un mundo global hay dos elementos realmente determinantes: el desarrollo tecnológico y la generación de contenidos. Y ese desarrollo tecnológico es clara expresión de un mundo desarrollado. Es cierto que los países en desarrollo tratamos de arañar de una u otra manera la producción de ese tipo de bienes, y hoy el conocimiento mundial, el acceso a la educación y a la cultura hace posible que los países en desarrollo también tengan expresiones de desarrollo tecnológico. Pero el desarrollo tecnológico como negocio, como modelo lucrativo y rentable, es sin duda alguna el patrimonio, la divisa de los países desarrollados. Esos países desarrollados saben muy bien que toda tecnología de hoy está íntimamente vinculada al derecho de autor. Al derecho de autor en la medida que protege a las obras literarias y las obras artísticas.
y dijéramos que ha sido una constante. Esa ha sido una realidad desde el momento mismo en que aparece la imprenta, como expresión, como mecanismo, como posibilidad de difundir las obras también. Recordemos que ayer como hoy, la tecnología de la imprenta se desarrolla años después, poquitos años después de la peste negra, entre otras cosas, porque uno de los sectores más abatidos por la peste había sido el sector de los copistas. La mano de obra se había agotado y la tecnología de la imprenta llega a refrescar este sector del libro y precisamente dándole un aporte a la humanidad. Este debate entre desarrollo tecnológico y contenido ciertamente pues, nos hace ubicar en diferentes situaciones. Decía que los países en desarrollo, si bien no son generadores de grandes tecnologías, sí son generadores de grandes contenidos. Y es una realidad que ayuda a hacer que el mercado sea mucho más equilibrado y mucho más balanceado. Lo que llama la atención es que mientras que en el mundo del desarrollo no discutimos con los precios ni con las tarifas de los bienes y los servicios propios de la tecnología, sí notamos el gusto de pelear por el costo y por las conquistas que queremos en el mundo de los contenidos, sin pensar que ese equilibrio es necesario y que en este mercado global entre tecnología y contenidos nosotros tenemos mucho que aportar. Por eso yo quisiera señalar que esta referencia al hecho de que de los 74 países que hoy en día tienen copia privada, 24 estén en Europa, Canadá, Estados Unidos, 4 en Asia, 3 en África y los 4 que tenemos acá, es realmente una comparación que no tiene sentido. Porque la verdad es que esta discusión en materia de protección históricamente se ha dado básicamente entre Europa y América Latina. Recordemos que América Latina, con países como México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, tuvo leyes de derecho de autor primero que muchos países europeos y que aquí tuvimos los famosos tratados interamericanos en protección de derecho de autor que fueron paralelamente con el advenimiento o el establecimiento del Convenio de Berna. De manera que no solo tenemos que tener una responsabilidad con lo que hoy es base de nuestra riqueza, que es el ingenio, la creatividad y el talento convertido en bienes de propiedad intelectual en general, no solo derecho de autor, sino también patentes, marcas, diseños, modelos. Y en este caso en particular, las tecnologías contribuyen a su difusión. También tengamos presente que son esos creadores de obras literarias y artísticas los que contribuyen a la identidad cultural de un país. La identidad cultural de un país no se construye por arte de magia, se hace con las expresiones culturales, mayoritariamente de los autores y de los artistas. Es cierto que la identidad cultural es un término omnicomprensivo que comprende muchas variables, pero particularmente son las expresiones culturales o las expresiones literarias y artísticas. De manera que tengamos primero ese aspecto, este debate, esta discusión, este análisis que nos genera desarrollo tecnológico versus la generación de contenidos. Y que si la industria de la tecnología genera cada vez mejores instrumentos para comunicarnos, también es cierto que son conscientes que lo que van a comunicar son expresiones artísticas y expresiones literarias. El segundo eje que tenemos que entender, muy encardinado con el primero, es el tema de la máxima aspiración del autor, como creador y como trabajador de la cultura. El autor no crea simple y llanamente porque es su deseo, porque es su interés, porque le surge, porque le nace. No. De su creación, de su forma de ver el mundo y de lo que entrega a la sociedad, vive igualmente él. Establece un modus vivendi, determina que su vida, su modelo de vida, ¿sí? su mínimo vital, venga
precisamente de la explotación de las obras, como tantas otras actividades comerciales, generan modelos de negocio en donde el agricultor, el ganadero, el comerciante, el industrial vive y determina su modus vivendi y por consiguiente puede establecer un mínimo vital a partir de su explotación. Así pasa con los autores y los artistas y en cualquier debate que se dé, y particularmente en este, la ética nos impediría distanciarnos de esta realidad. El pago por el uso o por la explotación de la obra determina o genera el modus vivendi del autor y del artista. No vamos a reclamar siempre que el autor y el artista deben vivir de la solidaridad, del mecenazgo o de la connivencia de los gobiernos locales o nacionales. Es cierto que hay una responsabilidad desde lo político, desde lo público, con los autores y los artistas, pero el mejor apoyo desde lo público es permitirle al autor y al artista que viva de la explotación de lo que realiza. Por eso, cuando hablamos de derecho de autor, hablamos de control de la obra por parte del autor o del control de la interpretación por parte del artista. Y ese mecanismo, esa manera de control se expresa en los derechos. Y esta pirámide o este catálogo de derechos que parte del derecho de reproducción, de comunicación, de distribución, de transformación, y que en los últimos tratados en materia de derecho de autor y los últimos acuerdos comerciales no ha hecho más que ampliar, refinar y volver mucho más vigoroso, apuntan siempre a ese deseo de que el autor pueda controlar la explotación de la obra. Propósito básico y mínimo del autor en relación con la posibilidad de vivir de la obra. Dentro de ese conjunto de derechos, ese catálogo de derechos, ciertamente tenemos la copia privada. Y la copia privada ha sido un punto de examen, de discusión, desde el inicio mismo del derecho de autor como norma positiva. Pensemos, por ejemplo, en la definición misma de copyright, que se ocupó simplemente eso del derecho de copia, porque el derecho de copia surge como paradigma que abate la aparición de la imprenta, porque antes de la imprenta los copistas producían 2 y 3 obras, pero ¿qué pasaba cuando la imprenta permitía reproducir en un número máximo de ejemplares, 300, 400 ejemplares, en donde el autor y el impresor de la época querían tener control sobre la obra? Por eso aparece la primera legislación de copyright, haciendo referencia a ese significado de derecho de copia. Por tal motivo, el derecho de copia, que no solo fue regulado en las primeras legislaciones, se fue haciendo necesario regular en relación con ciertos entornos. Si bien es cierto, el derecho de copia se refería o se hacía básicamente en relación con 2 categorías de obras, que era a sus inicios la obra impresa y luego la obra artística. ¿Sí? Recordemos aquellos copistas de los museos que aún existen, ciertamente en número menor, pero que aún siguen existiendo, a los cuales se les permitía hacer una reproducción para su uso personal. De allí surge el derecho de copia privada, de esa copia que se hace en un solo ejemplar por una persona en el ánimo de satisfacer sus intereses dentro de su domicilio privado y sin ánimo de lucro. Pero el desarrollo tecnológico a través del tiempo nos fue entregando otras posibilidades de copiar la obra, formas de copiar la obra que la sociedad fue identificando como que eran inhanes a la explotación normal o pacífica de la obra. Y por eso las legislaciones fueron construyendo una serie de catálogos o un elenco de limitaciones o excepciones a ese derecho de reproducción, que no es muy viejo, parte básicamente desde la adopción en 1967
en la revisión del convenio de Berna y en la instalación o en la definición que conocemos en el artículo 9 del convenio 9.1 del convenio de Berna y las limitaciones que subsecuentemente se permiten. Esas limitaciones son las que encontramos en la legislación mexicana en el artículo 148, que son limitaciones muy precisas en relación con ese derecho de reproducción. Se puede reproducir sin necesidad de pedir autorización y sin ningún pago este tipo de obra. Pero quedaba en el horizonte una cantidad enorme de usos que, sin estar dentro de esas limitaciones, podrían causar un daño a los intereses legítimos del titular del derecho. Y fueron ciertamente los países desarrollados los que empezaron a discutir este tema. Aquellos países desarrollados que fueron los primeros precisamente en producir estos bienes que hoy en día nosotros importamos a nuestras economías o que producimos dentro de ellas con franquicias o con licencias que ellos nos han otorgado, o en algunos de los casos porque la patente ya hubiere extinguido. Aquí se hizo necesario una solución, y esa solución es de tipo legal, porque hay soluciones para el derecho de autor de diversa índole. Hay soluciones desde el Ejecutivo, cuando se editan decretos, soluciones de tipo contractual, que son las que establecen las partes. Pero hay una solución que solamente puede ser dada por el órgano legislativo de un país. Porque estamos tratando con un derecho privado que genera en favor de sus titulares un derecho de propiedad, un derecho de decidir libremente si se autoriza o no y de excluir en explotación a otras personas. Entonces, entendido esta entelequia jurídica de manera normal y conducente, uno ha de entender que efectivamente allí hay un dilema. Hay un dilema y una controversia que ha sido generada por la tecnología, una tecnología que hoy, a diferencia de la de los años 60, es mucho más masiva en la reproducción de las obras y consecuentemente no tenemos que hacer muchas imaginaciones para entender que el daño es igualmente infinitamente mayor. Ya en estos otros 3 debates que ha habido en el marco de la Cámara de Diputados, convocados por la Secretaría de Cultura de la Cámara de Diputados, ¿sí? O la Comisión de Cultura, perdón, se han examinado ciertamente muchos aspectos que tienen que ver tanto desde el punto de vista tecnológico, pero desde el punto de vista económico. Pero aquí tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la ética, que genera la solución de ese dilema, que crea la técnica y que solo los políticos han de resolver. Y cuando la solución es política, porque se hace desde el legislativo, es entendiendo ciertamente las razones de todas las partes. Así lo entendió el legislador mexicano en el año 96. Lastimosamente, sí, la posibilidad de entender estos dos aspectos en relación con el sujeto que habría de hacer el pago, ni cuánto era realmente lo que había que pagar. Pero ese debate que hoy se prolonga, porque uno tendría que decir que México no es que esté luchando por establecer la copia privada. La copia privada ya está establecida desde el año de 1996 en el artículo 40. Lo que hay ahora que definir es ciertos aspectos que desde la casuística son necesarios para que la norma realmente se pueda articular con otros muchos intereses. ¿Qué sucedería si la copia privada no es desarrollada en estos aspectos? ¿Sí? O que el dilema, más bien, ¿sí?, que la disyuntiva fuera resuelta en favor de uno de los extremos y que ese extremo no fuera ciertamente el de los creadores y de los artistas. Pues que en este modelo de negocio, como tantos se han referido a él como un modelo de negocio, ¿sí?, porque yo coincido en el tema del modelo de negocio. Coincido que allí ha sido el gran cambio, que allí ha sido la ruptura de los paradigmas, de lo que pasaba ayer y de lo que pasa hoy.
Pero esa ruptura y ese cambio no podría dejar a los autores y a los artistas sin la posibilidad de vengar y de devenir de las formas de explotación de hoy, porque las de ayer ciertamente la han señalado insistentemente, ya no son tan notorias. Y hoy, la pandemia que estamos viviendo nos está diciendo que gracias a esta ruptura que tenemos en la sociedad de hoy, ha desaparecido también un mecanismo muy interesante y además muy cierto y muy seguro, como era el de los conciertos. Y no sabemos ¿cuándo vamos a volver otra vez a reunirnos masivamente a escuchar las obras de los autores y de los artistas? Por consiguiente, desde lo político se hace necesario esta discusión y definir este debate, este dilema, esta disyuntiva, sin duda alguna, en favor del extremo más vulnerable, que es el de los autores y de los artistas. El legislador puede resolver este tema desde diferentes temas. Podría acabar entonces con la copia privada, ¿sí? Los autores y los artistas podrían alegar entonces que no haya copia privada. ¿Y a qué nos veríamos abocados? Nos veríamos abocados que se abriría paso a la antijuricidad de la conducta y a su punición, porque el autor de su capacidad de derecho exclusivo podría perfectamente perseguir todas aquellas utilizaciones que no hubiera consentido. Por eso el instrumento de la copia privada, y con esto termino, es sin duda el mecanismo que genera el balance, que genera el equilibrio. Y es el balance y el equilibrio que demanda la sociedad de hoy, en donde no admite discusión, porque es una verdad evidente de que todos los nuevos medios que la tecnología nos ha brindado para la información y la comunicación se ocupan enormemente, mayoritariamente, de la difusión de contenidos, de imágenes, fijas o en movimiento, de escritos de todo tipo y de sonidos. Y escritos, sonidos o imágenes tienen una creatividad, tienen una autoría, tienen un ingenio y un talento, tienen un enorme esfuerzo, tanto humano como económico, que en los estados hay obligación de proteger. Si nosotros pensamos en que la respuesta debe ser negativa, solo en función de que esto es un problema de los países desarrollados, y echamos mano de señalarlo de allá, cuando este debate ya se dio en países productores de tecnología como Japón, como Suiza, como Alemania, como Israel, como Italia, como Canadá. No mencionemos entonces a los africanos, no mencionemos entonces a los asiáticos o a los latinoamericanos. Mencionemos a los países desarrollados que este debate lo dieron y lo dieron con la inteligencia suprema de entender que el equilibrio y el balance se da entre una sociedad que produce más tecnología y una sociedad que reconoce el sector de los autores, de los artistas y de los intérpretes. Miremos también cómo hoy la pandemia nos ha demostrado que países como Alemania, como Francia, por ejemplo, entregaron presupuestos muy grandes, presupuesto público, para apoyar a los autores y a los artistas, que son los que allá y acá nos han entretenido en este momento oscuro que vive la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando Zapata. Pues un punto de vista sobre la experiencia y conocimiento también que se lleva a cabo en Colombia. Para nosotros es fundamental, importante hacer un comparativo y que podamos trabajar en ello. Te agradezco mucho y vamos a evitar también nosotros las conclusiones para darle tiempo a las personas que quieren participar, pero antes de ello me gustaría darles un saludo y la bienvenida a mi compañero diputado Ismael Gil, quien es integrante y secretario también de la Comisión de Cultura y Cinematografía, y a la diputada María de las Ángeles Huerta, quien también está conectada en esta plática y conversatorio. Bienvenidos a los dos, ambos integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Y me gustaría ceder el micrófono rápidamente para que aprovechemos las preguntas a mi compañero Santiago González Soto para moderar hasta por 10 minutos
también las preguntas. Adelante. Bueno, gracias. Nuevamente le agradezco al diputado Sergio Mayer. Le queremos ceder efectivamente la palabra a las siguientes preguntas que está haciendo ya el auditorio y en donde tenemos, entre otras, una de José Luis Caballero Leal. Él dice, yo le pediría a los diputados Mayer, un servidor, Santiago González, respetuosamente preguntarle a la licenciada Saracho si ya pudo confirmar si la Telefónica paga o no la copia privada en España. Esa sería la primera pregunta que le tendríamos en este momento. Y al resto de los que vayan a participar con algunas respuestas, les solicitamos, por favor, brevedad, con la finalidad de que podamos dar pie a que la mayor parte de los que aquí estamos podamos preguntar y a su vez haya respuestas. Muchas gracias. Esperemos esta primera respuesta de la licenciada Ana de Saracho. ¿Disponible la licenciada Ana de Saracho? No, diputado, no tiene abierto su micrófono. Bueno, vamos a continuar entonces en lo que se prepara la licenciada. Tenemos una pregunta que dice lo siguiente de parte de Carlos Gómez para todos los que han sido panelistas. Pregunta principalmente para Jorge Bravo. ¿No cree que es importante revisar el éxito de las políticas culturales de Europa y nuestros vecinos del TEMEC? ¿Cuál es la posición respecto a copia privada en Europa, Estados Unidos y Canadá? Y también para Jorge Bravo, de parte de Hugo, ¿cómo considera usted la cadena cultural nacional después de decir que nuestros socios comerciales son muy fuertes? Muchas gracias por sus respuestas e igualmente le solicitamos brevedad al licenciado Jorge Bravo. Muchas gracias. Jorge, adelante. Muchas gracias por la pregunta y todos quienes comentaron durante mi intervención. Me voy a limitar a decir que en Estados Unidos funciona el mercado y estamos ante el mercado que más productos culturales y de todo tipo genera en este planeta y que obviamente reclama sus derechos de autor. En España, en Europa, en Canadá e incluso en Reino Unido hay mucho Estado, y lo acaban de decir incluso hace un momento. El Estado es el que apoya sobre todo a los autores y a los creadores. Esa es mi respuesta y bueno, en México, claro que tenemos un socio comercial muy poderoso, pues ¿qué es lo que nos va a hacer competitivos precisamente con ese socio comercial? Cuando han sido los creadores, y déjenme ahora se los digo, los creadores los que han pedido la excepción cultural. O sea, que nos protejamos de ese mercado que es sumamente avasallante y que entre el Estado. Muy amable a nuestro panelista Jorge Bravo. Tenemos más preguntas, más bien dos para Lucía Carreras, que dice primero, que la sociedad de gestión cobre la repetición cinematográfica. Es una pregunta, no es una afirmación. Que la sociedad de gestión cobre la repetición cinematográfica. Y dos, ¿qué opina que la iniciativa no regula nada respecto a los artistas independientes y solo ve por los que están en una asociación? Gracias por sus respuestas breves, Lucía Carrera. Gracias. No entendí la primera pregunta, pero respondo la segunda. Obviamente, cualquier creador, aunque no esté en una sociedad de gestión, tendría que verse beneficiado por esto, pues es su obra la que está ahí afuera. Entonces, creo que debería preverse en la reforma que las sociedades de gestión reformen sus estatutos y puedan permitir incluso que los no asociados puedan acceder a esto que les corresponde. Sí, la primera pregunta, Lucía, tiene que ver con el tema si usted está de acuerdo con que la sociedad de gestión cobre esa repetición cinematográfica. Las repeticiones, claro, las regalías de las repeticiones. La pregunta... A ver un segundito, vamos a ir en orden para que se pueda establecer la respuesta correcta por parte más bien primero la pregunta y después la respuesta. Adelante. Sí, la pregunta es, ¿qué sociedad de gestión cobra los derechos de repetición de la cinematografía?
Bueno, en mi caso, como directora de la Sociedad de Directores y Realizadores Audiovisuales, y en el caso del guión, la SOGEM. Bueno, ahí está la respuesta. Muchas gracias a Lucía Carreras. Tenemos otra más de parte de Carlos Gómez. Pregunta para el doctor Fernando Zapata. ¿Podríamos entonces no legislar la copia privada? Más bien dice, entonces, que no legislar la copia privada es criminalizar al usuario. Esa es la pregunta. Y además, ¿podría ampliarnos este concepto? Otra, para el doctor Zapata, ¿nos puede ampliar los aportes a las políticas culturales de los países que sí tienen copia privada? Gracias por la respuesta. Diputado, antes de continuar con la respuesta, yo les pediría, por favor, a las personas que tienen abierto su micrófono, seamos respetuosos de los tiempos de quien está exponiendo y que los pongamos en mute, por favor, para que no estén interviniendo. Muchas gracias. Gracias por la corrección y al diputado Mayer. De igual manera, quiero pues, darle la palabra al licenciado doctor Fernando Zapata. Adelante, doctor. Gracias, diputado. Mire, esta es una discusión deontológica y por eso yo hablaba de que el dilema, ¿sí? Tendría que solo lo puede resolver el órgano legislativo, porque tiene enfrente los dos extremos. Y en este caso es el extremo de los titulares de los derechos y el de los usuarios, ¿sí? A través de cualquier medio. Pero para resolver este debate parte de una serie de principios que ya están establecidos en la Constitución, en la ley y en los tratados. Y es que los derechos le corresponden a los autores, entre ellos el derecho de reproducción. Cuando el derecho de reproducción ha sido limitado, ha sido en función de un interés general. Ese interés general puede ser educación, la información y la cultura. Y está sometido a lo que los tratados llaman la regla de las tres condiciones. Y que el legislador mexicano, al establecer las limitaciones, así lo ha determinado. Entonces, llega el momento de resolver este asunto. El asunto determinado por el desarrollo tecnológico y la cada vez más posibilidad de almacenamiento de obras en estos. Hay que resolverlo, naturalmente. Un Estado moderno, responsable con sus administrados, no puede pasar por alto esto. Y esto es lo que ha hecho el gobierno, el Estado mexicano, y particularmente su órgano legislativo desde 1996. Y ahora que viene este debate, pues entonces dice, yo voy a mantener una copia privada abierta que le hace un daño a uno de los extremos, ¿sí? O voy a regular esta medida a los efectos de que estos grandes usuarios de hoy paguen una remuneración para generar equilibrio o balance. Yo planteaba, Carlos, que una salida entonces era, no haga copia privada, no me limite mi derecho, porque es cierto que constitucionalmente se pueden limitar estos derechos, pero usted no me puede limitar mi derecho de tal forma que me deje a mí sin posibilidad de vivir de la obra, ¿sí? Por eso digo que es un debate deontológico, de ética, ¿sí? De cómo yo debo moderar la existencia de este derecho privado en cabeza de los autores, ¿sí? Y la posibilidad de que muchas personas puedan acceder a él. Ahí es donde la copia privada, la remuneración por copia privada, no la copia privada, la remuneración por la copia privada es el mecanismo que constitucional y legalmente se encontró como el más viable. Bien, pues le agradecemos bastante al doctor Fernando Zapata. Con esta respuesta quiero... A ver, sí. ¿Nos puede ampliar los aportes a las políticas culturales de los países que sí tienen copia privada? Adelante. Es evidente que si usted me compara la condición económica en que viven los autores y los artistas en Canadá, en Alemania, en los países desarrollados, es muy distinta a la nuestra. Eso no hay duda. Que nosotros, por fortuna, tenemos una gestión colectiva fuerte y vigorosa en muchos países de América Latina y eso les ayuda, es cierto. Pero no podemos nosotros competir en un mundo global
donde no hay fronteras, donde hemos comprado el tiquete a esa globalización y pretender que nuestros autores y nuestros artistas no tengan el mismo derecho a vivir como viven los de arriba, si se quiere. Eso es decir, cuando el modelo de negocio nos instala la generación de riqueza, de empleo y desarrollo en cabeza de la creatividad, tenemos que ser responsables en la manera como tratamos ese sector de la economía. Bien, pues le agradecemos sus palabras y respuestas al doctor Fernando Zapata. Yo quisiera pasarle ya la palabra al diputado Sergio Mayer para que él efectivamente nos ayude con el tema de la clausura, agradeciéndole a todos su presencia en este conversatorio. Muchas gracias. Adelante, diputado. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, primero que nada quiero agradecer la participación de todos los invitados y por supuesto que los invito a continuar, a que sigamos y que nos sigan acompañando a las siguientes sesiones que vamos a llevar a cabo todos los miércoles de junio con intervenciones de especialistas, instituciones, integrantes de la comunidad artística, cultural y por supuesto legisladores. Para nosotros es de suma importancia escuchar todas las voces para poder integrar una carpeta para la toma de decisiones ante la iniciativa que estamos presentando, haciendo un ejercicio de parlamento abierto donde realmente agradecemos y valoramos la participación de todos los expertos en cada uno de los temas. Así que, y que sepan que, hemos cedido los tiempos para las preguntas, para no hacer resúmenes, pero las personas que quieran tener el resumen de cada una de las participaciones, lo pueden solicitar al correo de la secretaria técnica, que ya lo hemos puesto ahí también, pero viene siendo, es andrea.sanchez@diputados.gov.mx. A ese correo pueden escribir para que les hagan llegar los resúmenes de cada una de las participaciones y si quieren ponerse al día con las anteriores, con gusto se les harán llegar a cada uno de ustedes. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por su participación. Yo les pediría que todos prendan sus cámaras porque siempre tomamos la foto no solamente del recuerdo, sino que de constancia de la participación de todos y cada uno. Y en este caso, quiero, antes de terminar, aprovechar para darle las gracias a Luis Octavio Martínez, Ana de Sarocho, a don Efrén Huerta Rodríguez, por supuesto a Jorge Bravo, Lucía Carreras y Fernando Zapata por sus participaciones y sus muestras de apoyo y solidaridad a este gran tema. Así que prendan sus cámaras y siendo las 12:59 horas del miércoles 27 de mayo del 2020, se da por clausurada. Esta sería la cuarta sesión de conversatorio de creatividad, derechos de autor y copia privada, organizado por la Comisión de Cultura y Cinematografía de Cámara de Diputados. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Muchísimas gracias a todos y síganse cuidando porque sigue estando los niveles de contagios realmente altos. Así que fuerte abrazo a todos y hagamos la foto oficial. ¿Nos avisas, Andrea, por favor? Listo. Gracias. Gracias a todos y escriban al correo, por favor, de Andrea para solicitar cada una de las intervenciones. Fuerte abrazo. Gracias, diputado Santiago Soto, por su apoyo, como siempre. Gracias.